Capítulo 5. Orientación de los procesos de defensa según el origen de la ansiedad y del peligro. Motivos de la defensa contra los instintos. 3 motivos de defensa contra los instintos. A. Defensas motivadas por la angustia frente al superyo en las neurosis de adultos. Necesidades terapéuticas de analizar al superyo. El superyo como fuente de toda neurosis y las esperanzas de prevención. Necesidad de que la educación evite la formación de un superyo excesivamente riguroso. B. Defensa instintiva de un superyo real u objetiva en la neurosis infantil. Papel secundario del superyo en las neurosis revelado por la neurosis infantil. Angustia de castración infantil y angustia de conciencia en el neurótico adulto. Fobia, neurosis posesiva, histeria y rasgos de carácter neurótico. Activación del proceso defensivo por temor y rasgos de carácter neurótico. Activación del proceso defensivo por temor al mundo externo o al superyo. Pruebas que esta defensa brinda de la influencia del mundo externo. Esperanza de una profilaxia de la neurosis. C. Defensa instintiva por angustia frente al superyo o a la realidad. Activación del preinfantil y en la vida ulterior. Otros motivos de la defensa instintiva. Un motivo más de la defensa del yo en la vida ulterior. Comunidad de origen de los dos primeros motivos de angustia frente al superyo o a la realidad. Aclaración del principio de realidad y de las defensas. Los motivos de la defensa contra los efectos. Necesidad del yo de resguardarse de los efectos que acompañan el proceso instintivo. Combates entre el yo y el instinto. Técnicas infantiles primitivas para la defensa primaria gobernada por el principio del placer. Verificación en la práctica analítica. Aparición de factores determinantes en la fragmentación analítica de un proceso defensivo. Consideraciones para la terapéutica psicoanalítica. Puntos de ataques terapéuticos. La condición preliminar más favorable. Perspectivas de éxito. El método más simple. Necesidad de influir sobre la realidad. La educación y el análisis del niño. Reacción defectuosa de los casos de defensa contra las fuerzas instintivas. Los peligros instintivos contra los cuales se defiende el yo son siempre los mismos, aunque los motivos por los que percibe una determinada irrupción como riesgosa son referibles a diferentes causas. Motivos de la defensa contra los instintos. Defensas motivadas por la angustia frente al superyo en las neurosis del adulto. En el psicoanálisis conócense profundamente y desde hace mucho tiempo aquellas situaciones de defensa que constituyen la base de la neurosis del adulto. En este caso el proceso se desarrolla cuando un deseo instintivo pugna por introducirse en la conciencia y conseguir su gratificación con la ayuda del yo. Este no se opondrá, pero el superyo protesta entonces. El yo sométese a las más altas instancias de la personalidad y obedientemente comprende el combate contra el impulso instintivo con todas las consecuencias que éste implica. Es característico de este proceso el que el yo mismo no considera en absoluto peligroso el impulso que ha de combatir. El motivo que en esta defensa acata no depende de él. El instinto es considerado como peligroso porque, hallándose prohibido su satisfacción por el superyo, al alcanzarla se producirá evidentemente un conflicto entre el yo y el superyo. Por lo tanto, el yo del neurótico adulto teme al instinto porque teme al superyo. Su defensa instintiva nace bajo la presión de la angustia ante el superyo, mientras nos atenemos a la defensa instintiva del neurótico adulto, mantenemos un muy elevado concepto del superyo, que aparece como autor de toda neurosis. Él sería el aguafiestas que impide que toda conciliación entre yo e instinto, en nombre de sus aspiraciones idealistas, considera vedada la sexualidad y declara antisocial la agresión en una medida incomparable con la salud anímica. Él pierde su independencia, reduciéndose al mero ejecutor de los requerimientos del superyo, hostil contra el instinto y así capaz de placer. Tras el examen de esta situación defensiva de la neurosis idílica, nos vemos inducidos a dar en la terapéutica una gran atención al análisis del superyo. Una disminución o como muchos
dicen exageradamente una abolición del superyo al determinar la modificación de una de las causas del conflicto neurótico debe de aliviar al yo, por lo menos en cierto aspecto. Esta misma concepción del superyo como raíz de toda perturbación neurótica nos proporciona grandes esperanzas en punto a la prevención de la neurosis. Si ella se produce a consecuencia de un superyo severo en demasía, la adecuación, desde luego, habrá de evitar todo cuanto pueda contribuir a la formación de un superyo excesivamente estricto. Los métodos de educación internalizados en el desarrollo del niño para constituir el superyo habrán de ser indulgentes. La figura de los padres, cuyo ejemplo se apropia el superyo por identificación, debe ofrecer al niño una imagen real de seres humanos con sus debilidades y una actitud tolerante hacia los instintos. En lugar de representar un código moral de tan rígida severidad que en la práctica resulte difícilmente ejecutable, la agresividad del niño debe, además, hallar la oportunidad de expresarse en el mundo externo a fin de que no quede estancada y no se dirija hacia adentro, lo cual imprimiría características crueles al superyo. Si la educación realizara estos principios, los seres humanos así estructurados vivirían libres de angustia, elencos de neurosis, capaces de satisfacción y no se verían ulteriormente atormentados por conflictos internos. Pero esta esperanza de extirpar toda neurosis de la vida humana no se realiza en la práctica educacional, y en cuanto damos el paso siguiente en la investigación analítica del problema, es objeto de esenciales refutaciones neuróticas. Defensa instintiva por la angustia real u objetiva en la neurosis infantil. El estudio de la defensa en la neurosis infantil demuestra que el superyo no es un factor indispensable en la formación de la neurosis. Así como el neurópata adulto se defiende contra sus deseos sexuales y agresivos a fin de no entrar en conflicto con su superyo, del mismo modo el niño pequeño obra con sus impulsos instintivos con miras de un transgredir las prohibiciones paternas. De una manera análoga, el yo del pequeño no combate el instinto por su propia voluntad. El motivo al cual obedece en la defensa no depende de él mismo. Considera peligroso el instinto porque su satisfacción le está vedada por los encargos de la educación. La irrupción del instinto se sigue restricción, castigo, amenaza. La angustia de castración suscita en el pequeño idéntico efecto que la angustia de conciencia en el neurótico adulto. El yo del niño teme al instinto porque teme al mundo exterior y su defensa instintiva resulta de la presión ejercida por la angustia ante el mundo externo o angustia real u objetiva. Al observar que el yo infantil impelido por la angustia objetiva produce las mismas fobias, neurosis obsesivas, histerias y rasgos de carácter neurótico que se dan en el adulto a consecuencia de la angustia del superyo, se ve naturalmente disminuida. Notamos que hemos atribuido al superyo lo que en rigor era imputable a la angustia del yo. El motivo u objeto que origina la angustia del yo parece ser indiferente en lo que toca a la formación de la neurosis. El punto crucial es que la angustia sea como temor ante el mundo externo, como temor al superyo. El síntoma que como última consecuencia del proceso defensivo luego aflora en la conciencia no nos permite distinguir el tipo de angustia del yo que lo ha producido originalmente. El estudio de esta segunda situación defensiva, defensa instintiva por angustia objetiva, llévanos a aquilatar el alto valor de la influencia del mundo externo sobre el niño y anima nuevas esperanzas en una eficaz profilaxis de la neurosis. Según esta concepción, el pequeño de nuestro tiempo estaría sometido a la angustia objetiva más de lo necesario. Los castigos temidos por él como réplica de su satisfacción instintiva prácticamente han desaparecido en su mayoría de nuestra cultura. No se emplea más la castración como expiación por los goces sexuales prohibidos, ni tampoco la mutilación punitiva a título de sanción de actos agresivos, pero persiste aún en nuestros métodos educacionales cierta lejana semejanza con aquellos castigos bárbaros de épocas primitivas
suficiente para reavivar oscuros temores y presentimientos que a modo de residuos han ido transmitiéndose a través de la herencia. Algunos optimistas sostienen la posibilidad de evitar tales remotos presagios de amenazas de castración y medidas de violencia que, si no se ejecutan en los métodos educacionales actuales, refléjame por lo menos en la ademán y en el tono de la voz de los educadores. Esperaríase con ello que finalmente podrían extirparse de nuestra educación estas formas arcaicas de la angustia basadas en aquellas antiguas formas de castigo. Lograda así la disminución de la angustia objetiva infantil, establecería un cambio radical en las relaciones entre el yo y los instintos, y sería deseable salvar definitivamente gran parte de las condiciones favorables al desarrollo de la neurosis. Defensa instintiva por la angustia frente a la fuerza del instinto. Nuevas experiencias psicoanalíticas contribuyen aún a desbaratar las perspectivas fundadas en efectiva profilaxis de la neurosis. Por su misma naturaleza, el yo humano nunca es terreno apropiado para una total satisfacción instintiva. El yo solo es amigo del instinto en tanto en el proceso de su formación se ha diferenciado a un poco de ello. En cambio, transfórmase en un terreno extraño al instinto en cuanto ha pasado, siguiendo su propio desarrollo, el proceso primario al secundario, del principio del placer al principio de la realidad, según se ha descrito anteriormente. Siempre existe cierta desconfianza del yo frente a las exigencias instintivas, apenas perceptibles en condiciones normales, e inadvertida durante el combate mucho más tumultuoso que el superyo y el mundo externo entablan en el terreno del yo contra los impulsos del ello. Cuando el yo se siente abandonado por aquellos altos poderes protectores, o cuando la reivindicación de los impulsos instintivos llegan a ser excesivos, tal silenciosa hostilidad contra el instinto aumenta hasta la angustia. Ignoramos qué es lo que yo temo del mundo exterior y del alivio del ello, solo sabemos que es su juzgamiento o la destrucción, pero no podemos precisar analíticamente. Robert Walder lo designa como el peligro de que la total organización del yo pueda ser destruida o sumergida. Esta angustia del yo ante la fuerza instintiva no opera como lo hemos descrito hasta ahora como angustia ante el superyo, y angustia objetiva moviliza los mecanismos de defensa contra el instinto, conduciendo a todos los conocidos efectos de la formación de neurosis y características neuróticas. Tal defensa contra los instintos provocada por la angustia frente a las fuerzas instintivas puede estudiarse mejor en la vida infantil, donde la pedagogía y terapéutica analíticas se han esforzado en alejar los motivos de angustia objetiva y de angustia de conciencia que frecuentemente la oculta en la vida. Ulterior es observarla en plena actividad en cualquier circunstancia en que un súbito aumento de la energía entre las instancias anímicas, según suele ocurrir habitual y fisiológicamente durante la pubertad y el climaterio, o por modificaciones patológicas como sucede en los comienzos de los procesos psicóticos. Otros motivos de la defensa instintiva. A estos tres grandes fundamentos de defensa contra los instintos, defensa por angustia ante el superyo, por angustia objetiva y por angustia ante la fuerza del instinto, agréganse los motivos que en la vida ulterior surgen de la necesidad del yo de lograr a mantener su síntesis. El yo adulto requiere una especie de armonía entre sus impulsos. De allí surgen todos los conflictos entre las tendencias opuestas, tales como la homosexualidad y la heterosexualidad, la pasividad y la actividad, etc., que Alexander ha descrito detalladamente. En cuanto a prever cuál de los dos impulsos opuestos será rechazado o admitido, o a qué compromiso llegarán, depende de los casos individuales de la magnitud de las cargas, catexias. Los dos primeros motivos de angustia examinados hasta aquí, defensa por angustia frente al superyo y por angustia objetiva, pueden además referirse a un origen común. Si en estos casos pudiera lograrse la satisfacción instintiva, no obstante las protestas del superyo o del mundo externo, produciríase en verdad un placer primario, pero secundariamente un displacer a consecuencia del sentimiento de culpa.
emanado del inconsciente y de los castigos infligidos por el mundo externo. La defensa contra la satisfacción instintiva, activada por estos dos motivos, corresponde desde luego al principio de realidad y tiene ante todo el designio de eludir este displacer secundario. Los motivos de la defensa contra los afectos, los mismos motivos ya conocidos por nosotros, que promueven al yo en su defensa instintiva, son también, sin transformación, el fundamento de los procesos defensivos contra el afecto. Doquiera se defienda al yo contra los impulsos instintivos por uno de los motivos precitados, estará obligado a guardarse también de los afectos que acompañan el proceso instintivo. Poco importa la naturaleza de los efectos en cuestión, el afecto puede ser agradable, doloroso o amenazador con respecto al yo. Esto es indiferente, pues el yo nunca lo experimentará tal como es. Cuando el afecto se vincula con un proceso instintivo vedado, su destino háyase decidido de antemano. El solo hecho de estar así asociado basta para inducir al yo a adoptar una postura defensiva contra él. El rigor, los motivos para la defensa afectiva previenen simplemente de los combates entre el yo y el instinto. Existen además otra reacción más primitiva entre el yo y el afecto, sin equivalente en la que hemos examinado entre el yo y el instinto. Una satisfacción instintiva al principio invariablemente contiene algo de placer, pero un afecto puede ser primariamente agradable o doloroso según sea su naturaleza. Cuando el yo no tiene objeción alguna que hacer contra el proceso instintivo, cuando no tiene por este lado ningún motivo que le obligue a la defensa contra el afecto, la posición del yo hacia este último se halla entonces determinada exactamente por el principio del placer. Aceptará con gozo el afecto placentero y se defenderá contra el dolor. Pero en verdad, inclusive en el caso de la represión instintiva en que la angustia y el sentimiento de culpa obligan a que se forme una defensa contra el afecto, podremos observar resto de esta elección según el principio del placer. El yo muéstrase tanto más dispuesto a defenderse contra los afectos asociados con impulsos sexuales prohibidos, cuanto más penosos pudieran ser tales efectos. Verbigracia del dolor, la nostalgia, el duelo. De otro lado, el yo puede resistir una prohibición por cierto lapso en el caso de afectos positivos, simplemente por su carácter placentero, y ocasionalmente puede llegar a tolerarlos durante un corto tiempo cuando irrumpen repentinamente en la conciencia. Esta simple defensa contra los afectos primariamente dolorosos corresponde también a la defensa contra estímulos primariamente dolorosos que afluyen al yo desde el mundo externo. Veremos luego que para estas formas primitivas de defensa, nuevamente gobernadas por el principio del placer, el niño dispone de técnicas de índole aún más primitivas. Verificación de la práctica analítica. Los hechos laboriosamente reunidos y descritos en esta exposición teórica son demostrables sin mayor dificultad, comprobándoselos prácticamente en el análisis de nuestros pacientes. Cuando deshacemos analíticamente un proceso defensivo, encontramos los diferentes factores que han contribuido a su realización por la fuerza de la resistencia a nuestros empeños encaminados a resolver una represión. Evaluamos durante el análisis la cantidad de energía empleada en el establecimiento de las represiones. De la misma manera, cuando en el análisis tratamos de reintroducir este impulso en la conciencia, por el estado espiritual del paciente nos incautamos del motivo que ha conducido a la defensa contra un impulso instintivo. Cuando desbaratamos una defensa neurótica establecida bajo la presión del superyo, el analizado experimenta sentimientos de culpa, es decir, angustia ante el superyo. De otra parte, cuando anulamos la defensa establecida por el mundo externo, surge la angustia objetiva. Cuando en el análisis hacemos revivir en el niño afectos dolorosos reprimidos, resiste a aquel mismo displacer que experimenta el yo y que le obliga a recurrir a los mecanismos de defensa. Y finalmente, cuando intervenimos en un proceso defensivo motivado por la angustia ante la fuerza de los instintos, ocurre exactamente lo que el yo querría evitar: que los derivados del ello hasta ese momento reprimidos penetren en el terreno del yo sin obstáculos.
Consideraciones prácticas para la terapéutica psicoanalítica. Esta descripción de los procesos defensivos nos muestra al mismo tiempo y con toda nitidez los diversos y posibles puntos de ataques en la terapéutica analítica. Cuando el proceso analítico quiebra la defensa, obliga a los impulsos instintivos o a los afectos reprimidos a reingresar en la conciencia para luego abandonar al yo y al superyo la tarea de ponerse de acuerdo con ellos sobre una mejor base. La condición preliminar más favorable a una feliz solución de conflictos encuéntrase ahí donde la defensa instintiva provenía de la angustia del superyo. En este caso, el conflicto es genuinamente intrapsíquico y puede resolverse entre las diversas instancias, en especial si mediante el análisis de las identificaciones sobre las cuales el superyo está edificado y el análisis de la agresividad incorporada a su actividad se torna más accesible a las reivindicaciones de la razón. La angustia del yo ante el superyo llega así a reducirse, desapareciendo los motivos que hacían necesarios los métodos defensivos, acompañados de consecuencias patológicas. La terapéutica analítica tiene grandes perspectivas de éxito, inclusive en el análisis infantil, donde la defensa ha sido motivada por la angustia real u objetiva, aun cuando esté menos de acuerdo con los principios de análisis. El método más simple para el analista consiste en que, una vez anulados los procesos defensivos en el psiquismo del niño, proceda a influir sobre la realidad verbigracia, modificando la actitud de los educadores, a fin de que al disminuir la angustia objetiva, el yo del niño pueda asumir una actitud menos severa contra él mismo y requiera menos de la defensa instintiva. En otros casos, durante el análisis se observa que las diversas angustias que han conducido a la defensa pertenecen a una situación real ya pasada. Aquí el yo reconoce que nada tiene que temer ante esta realidad. Compruébase que con frecuencia que lo que carece ser angustia objetiva tiene su origen en una exagerada, imperfecta o falsa noción de la realidad, basada en situaciones antiquísimas que se dieron realmente, pero que ya no existen. El análisis desenmascara esta angustia objetiva y la definirá como el producto de la fantasía contra la cual no es necesario ya instalar una defensa instintiva. El anulamiento de la defensa dirigida contra el afecto del superyo a objeto de evitar el displacer exige una intervención complementaria del análisis a fin de que el resultado sea eficazmente permanente. El niño debe aprender a tolerar cantidades progresivamente mayores de displacer sin tener necesidad de apelar inmediatamente a sus mecanismos defensivos. Sin embargo, reconocemos que teóricamente es esta una tarea que pertenece más a la educación del niño que al trabajo analítico. Los estados patológicos basados en una defensa contra la angustia y a las fuerzas instintivas reaccionan mal frente a la labor analítica. El anulamiento de la defensa trae en tales casos un peligro para el yo sin que no sea dable prestarle una ayuda inmediata. En el análisis siempre tranquilizamos al paciente que teme admitir los impulsos del ello en la conciencia, asegurándole que un impulso consciente es menos peligroso y más dominable que un estado inconsciente. Pero esta situación defensiva por angustia frente a las fuerzas del instinto es la única ante la que el análisis no le es posible mantener sus promesas. Este violento combate del yo contra la invasión del ello, como se observa por ejemplo en los accesos psicóticos, es un problema fundamentalmente cuantitativo. En este combate el yo solo quiere un reforzamiento, en tanto el análisis puede reforzarlo tornando conscientes los contenidos inconscientes del ello, ejercerá también efectos terapéuticos. Pero cuando al traer a la conciencia las actividades inconscientes del yo, el análisis descubre los procesos defensivos y los saca de actividad, provocará un debilitamiento del yo y un avance del proceso patológico.